Entonces ahí estamos grabando. Ya, perfecto. Entonces voy a volver a empezar. Tenemos una partícula que está rotando alrededor del centro de la galaxia, en rotación pura. Su distancia al centro de la galaxia es r, su distancia a nosotros es d, y el ángulo que forma la línea de visión hacia la partícula con la línea de visión hacia el centro de la galaxia es L, la coordenada de longitud galáctica. Entonces, tenemos que ver cuál es la velocidad. Lo que nosotros medimos es la velocidad paralela a la línea de visión. La medimos mediante efecto Doppler. Entonces, hay un corrimiento en frecuencia de la transición que estamos usando, que es la del CO1 a 0, monóxido de carbono, y esa transición aparece corrida con respecto a su frecuencia en reposo, y a partir de eso derivamos experimentalmente cuál es la velocidad en la línea de visión. Por otro lado, la podemos, a partir de este esquema, la podemos derivar teóricamente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, la velocidad en la línea de visión relativa entre la partícula y nosotros va a ser la proyección de la velocidad de la partícula en la línea de visión menos la proyección de la velocidad del Sol también en la línea de visión. Vamos por la primera. Estos ángulos son ángulos auxiliares, el ángulo beta y el ángulo alfa, que es el mismo ángulo de acá, son ángulos auxiliares que vamos a utilizar para la derivación. El movimiento de la partícula es perpendicular a su, porque es rotación pura, es paralela a la rotación, es decir, perpendicular al radio entre la partícula y el centro galáctico. Entonces la velocidad paralela va a ser primero la velocidad de R proyectada sobre la línea de visión, y eso es V de R por coseno del ángulo alfa, menos la velocidad del Sol, que es VR0, o V0, por el seno de L, seno de la longitud. Fíjense que este L, este ángulo es el mismo que este ángulo. Ya. Y eso por definición, por proyección. Entonces, este término está bien, lo conocemos. V0 por seno de L lo conocemos porque la velocidad en R0 es 220 kilómetros por segundo, y es un término conocido, y el seno de L también, porque conocemos la longitud. Sin embargo, el ángulo alfa tenemos que ponerlo en función de algo que conozcamos. Entonces, hagamos eso. Vamos a utilizar el teorema del seno en este triángulo que forma R, D y R0, que es la distancia entre el Sol y el centro de la galaxia. Tenemos que el seno de este ángulo, seno de L, sobre el cateto opuesto, R, seno de L sobre R, es igual a seno de beta, este es beta, partido por R0, que es el teorema del seno. Pero el ángulo beta es 180 menos este ángulo, como esto es el ángulo complementario, es 180 menos 90 menos alfa, que este angulito de acá. Y 180 menos 90 menos alfa es igual a 90 más alfa. Entonces, reemplazando en la teorema del seno es 90 más alfa partido por R0, y seno de 90 más alfa es igual a coseno de alfa partido por R0. Entonces, concretando, seno de L partido por R es igual a coseno de alfa partido por R0, que es justamente lo que tenemos que reemplazar acá para obtener esta misma ecuación, pero en términos solamente de L, que es el ángulo que nosotros conocemos, el que estamos usando. Entonces, reemplazando acá coseno de alfa por R0 sobre R por seno de L, según el teorema del seno, nos queda esta ecuación de acá, y ya está todo en función de términos conocidos. Entonces, factorizando R0 seno de L, nos queda que V
paralelo de R, la velocidad sobre la línea de visión, que es lo que nosotros medimos, lo que podemos medir, el observable, es R0 por seno de L, que es términos conocidos, por V de R partido por R, menos V de R0 partido por R0. Este término acá es conocido, y lo único que tenemos acá que no conocemos es V de R partido por R. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de, como V, al final lo que vamos a hacer, como este V paralelo está medido, lo que vamos a hacer, y este V de R sobre R es la velocidad angular, omega de R. Esta es la ecuación maestra de la cinemática galáctica y sirve para derivar la rotación, las leyes de rotación en nuestra galaxia y en todas las galaxias espirales que están, en todas las galaxias de disco que están rotando. Entonces, lo que queremos hacer aquí, esto lo medimos, omega R0 lo conocemos, R0 seno de L también lo conocemos, y a partir de esta ecuación vamos a tratar de derivar omega de R. Y de eso se trata, invirtiendo esta ecuación, derivar omega de R. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, tenemos que ver que hay una ambigüedad en distancia dentro del círculo solar. ¿Eso qué quiere decir? Que esta ecuación permite dos distancias para cada velocidad medida, cada velocidad en la línea de visión medida, una distancia lejana, cercana y una distancia lejana. ¿Cómo es eso? Si volvemos para atrás, nos damos cuenta que la partícula, si está acá, tiene una componente de velocidad dada sobre la línea de visión, pero si está en este punto, que es simétrico, tiene la misma componente sobre la línea de visión. Ahora la componente perpendicular a la línea de visión va a estar invertida. En un caso va a ser hacia la derecha, en el otro caso va a ser hacia la izquierda. Pero eso no nos preocupa porque no la vemos. Nosotros no podemos ver la componente de velocidad perpendicular a la línea de visión, porque no cae dentro del efecto Doppler, no afecta. Entonces quiere decir que si la partícula está acá o está acá, desde el punto de vista observacional nosotros no vamos a saber en cuál de los dos puntos está. Y eso se va a dar para todos los casos, excepto si la partícula está perpendicular al vector de línea de visión, o sea, si está en este círculo de aquí, que es el círculo más pequeño que una línea de visión toca, y en ese punto va a ser única. Entonces eso lo vamos a derivar ahora usando la teoría. Las distancias van a ser, aquí van a ser, la distancia cercana es R0 coseno de L menos R seno de alfa. Y la distancia lejana, R0 coseno de L más R seno de alfa. Veamos por qué. Entonces, este tramo hasta acá es R0 coseno de L. Hasta este punto de aquí. Entonces, menos este tramo va a ser la distancia cercana y más ese tramo va a ser la distancia lejana. Y ese tramo es R seno de alfa. Pero nosotros conocemos el ángulo alfa en función de la longitud galáctica. Teníamos que por el teorema del seno habíamos derivado que el coseno de alfa es igual a R0 sobre R por seno de L. Entonces, por consiguiente, el seno de alfa es la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa, que es R0 sobre R al cuadrado, seno cuadrado de L. Entonces, factorizando en la ecuación de acá, tenemos que la distancia lejana y cercana, respectivamente, es R0 coseno de L, más menos, más para la distancia lejana y menos para la distancia cercana, raíz de R cuadrado menos R0 cuadrado, seno cuadrado de L. Entonces, nosotros a partir de la curva de rotación vamos a determinar, una vez que hayamos derivado la curva de rotación, la podemos utilizar para derivar el radio galactocéntrico de la partícula que está rotando. Y para ese radio galactocéntrico nos va a dar dos distancias posibles que tenemos que resolver
por otros medios. Absorción es cosa que no vamos a alcanzar a ver en este momento. Lo que quiero que vean de acá es que esta distancia se hace, digamos, se llama la doble ambigüedad en distancia, pero cuando R vale R0 seno de L, es decir, en el punto tangente, este término se anula, el término que está dentro de la raíz cuadrada se anula y solamente queda una distancia posible, que es la distancia al punto tangente. En ese punto la distancia es única. Y además, en ese punto se da que tenemos la velocidad máxima sobre la línea de visión para la velocidad máxima medible para una determinada línea de visión. Para una línea de visión me refiero al ángulo L, la longitud galáctica. Entonces, eso se ve. ¿Cuál es esa velocidad? ¿Cuándo se da esa velocidad máxima? Tenemos que dentro del círculo solar, para R menor que R0, que es donde estamos trabajando para la derivación de la curva de rotación, esta curva W de R, la velocidad angular como función de R, es monotónicamente decreciente, ¿no? Con R. Omega R es monotónicamente decreciente con R. O sea, aumenta a medida que nos acercamos hacia el centro de la galaxia y disminuye a medida que nos alejamos del centro de la galaxia. Entonces quiere decir que este término, ¿cuándo va a ser máximo? Como omega R0 es una constante, va a ser máximo cuando omega de R sea máximo. ¿Y cuándo va a ser máximo? Cuando R sea el R mínimo que podamos ver en la línea de visión. Para ese R se va a dar la velocidad máxima que podemos medir. Entonces, la velocidad máxima que se puede medir es para el R mínimo que atraviesa nuestra línea de visión. Entonces, en ese punto, vamos a definir la velocidad tangencial de la que les hablé en el punto subcentral, para esa longitud galáctica. Entonces, en ese punto, la velocidad tangencial, que es la velocidad en R igual R0 seno de L, el punto tangente, el punto subcentral, va a ser igual a omega, evaluado en R0 seno de L, menos omega de R0, todo multiplicado por R0 seno de L. Esa va a ser la velocidad. La distancia al centro galáctico de la partícula va a ser R0 seno de L, su velocidad va a ser lo que está acá, escrito, y la distancia cercana y la distancia lejana van a ser igual a R seno coseno de L, igual a la distancia tangente. Y es única. Entonces, tenemos un punto en la línea de visión en el cual se da la velocidad máxima que podemos medir, y al medirla podemos también evaluar omega en ese punto. Tenemos el R en ese punto también, que es R0 seno de L, y tenemos la distancia. Entonces, y eso se da cuando la partícula está en ese círculo, en el círculo tangente a la línea de visión. Cuando la partícula está en el círculo tangente a la línea de visión, se cumplen todas esas condiciones. Entonces nos vamos a aprovechar de que tenemos un radio definido, que es R0 seno de L. Tenemos una distancia definida. Esto creo que lo había hecho antes en... A ver si lo encuentro. Claro, acá. Ese es el punto. Ese es el punto tangente, que tiene la distancia bien definida, la distancia al centro galáctico también bien definida, y nos da la velocidad máxima en la línea de visión. Ya, vamos a cambiar de apunte ahora. ¿Se ve el apunte nuevo? La continuación. Con uno que me conteste basta.
Sí, profe, se ve. Ya, muchas gracias. Ya, entonces vamos a saltarnos esto y lo vamos a ver al final. Y ya, y donde vamos a ir a la derivación. ¿Ese es el apunte que dice apunte 4? Sí, exactamente. Ya, gracias. Entonces, sigamos con la continuación de la derivación de la curva de rotación. Ahí está. Entonces, si ustedes ven el mapa de longitud y velocidad, que está acá, ¿se ve el mapa de longitud y velocidad que tengo? ¿Aló? Sí, se ve ese Sí. mapa. El diagrama de longitud y velocidad. Eso es lo que quiero que se vea. Ya. Ustedes van a ver que aquí, para el eje X es el eje de longitud y el eje Y es el eje de velocidades. Entonces, vemos que en el cuarto cuadrante, que es donde nosotros vamos a trabajar entre L igual 270 y L igual 360, tenemos una velocidad máxima en módulo. Las velocidades son negativas, cosa que vamos a ver en un ratito más, por qué son negativas. Pero por ahora, acéptenme que son negativas y que hay una velocidad máxima en la línea de visión. Pero, profe, ¿Sí? ¿deberíamos estar viendo el apunte o otra imagen? Otra imagen. Ah, estamos viendo, o sea, por lo menos yo veo el apunte. Ah, ya. Entonces, ya. Déjame ver dónde puedo parar la pantalla para cambiar de pantalla. Ya, ahí dejé de compartir la pantalla y la voy a compartir de nuevo, ¿eh? Con el diagrama de longitud y velocidad. ¿Se ve ahora? Sí. Ya. Entonces, tenemos el diagrama de longitud y velocidad. Lo voy a ampliar un poquito. Y aquí tenemos, en el eje X están las longitudes galactocéntricas y en el eje Y están el eje de velocidad, donde está para acá. Aquí hay muchos espectros que están concatenados uno con otro. Y vemos que para cada longitud hay una velocidad máxima en la línea de visión, que la podemos medir. La podemos encontrar a partir de este diagrama, que es un diagrama observacional. Nosotros vamos a tener un cubo de datos donde en cada posición vamos a tener un espectro y cada uno de esos espectros va a tener una velocidad máxima. Y la velocidad máxima está representada aquí en este diagrama. Máxima en módulo. La velocidad es negativa y va a ser máxima en módulo. Entonces, esto es lo que yo quiero encontrar a partir del diagrama, a partir de los datos que les vamos a entregar. Ya, ahora vamos a volver al apunte. Ya. Entonces, del diagrama de longitud y velocidad, o del cubo de datos que le vamos a entregar, podemos obtener la velocidad máxima para cada línea de visión, midiéndola directamente de los espectros. Entonces, para cada punto LB, medimos la velocidad máxima, que es la velocidad tangente, en LB. Como el primer punto, o sea, tenemos una colección de puntos LB de longitud y latitud, en un mapa. En cada punto tenemos un espectro, y en cada espectro encontramos una velocidad máxima en la línea de visión. Son negativas en el cuarto cuadrante, cosa que vamos a ver en un momento más. Y esa se mide como el primer punto con temperatura de antena mayor que 5 sigma. En este caso, sigma es 0.1 Kelvin. Entonces hay que ir de velocidades más grandes a velocidades más pequeñas para ese espectro y encontrar cuál es el punto para ese L, para esa longitud y B, cuál es el punto, cuál es la velocidad que tiene, o sea, desde qué velocidad se empieza a ver emisión. Eso es. ¿Cuál es el punto en velocidad que tiene emisión? El primer punto que tiene emisión mayor o igual que 5 sigma.
Y eso va a ser nuestra velocidad máxima. Después vamos a maximizar, como esto está entre 300 y 348 el cubo de datos, entre menos 2 y más 2 en latitud, vamos a encontrar para cada L y B un punto. Y ese punto va a estar, lo vamos a encontrar aquí. Y el auxiliar les van a enseñar cómo buscar ese punto y cómo trabajar el set de datos digitalmente. Entonces, vamos a encontrar, después vamos a ciclar sobre la latitud y encontrar dónde está el máximo maximorum, o sea, la velocidad máxima para esa longitud galáctica, teniendo en cuenta todas las latitudes que se dan a esa velocidad, o sea, que se dan a esa longitud. Entonces vamos a guardar, vamos a medir este punto directamente, experimentalmente, y vamos a guardar el máximo de la velocidad en la línea de visión, maximorum de DDL, y vamos a guardar el valor de la velocidad, y vamos a guardar también el valor de la latitud a la cual encontramos esa velocidad máximo-maximorum. Entonces vamos a tener una tabla, vamos a tener, como en este punto lo que estamos en la velocidad máxima, nosotros conocemos la posición geométrica en la galaxia, sabemos que ahí está el punto tangente, o asumimos que ahí está el punto tangente, que tiene R tangente, D tangente, y que también conocemos su distancia. Entonces vamos a guardar RT, el radio tangente, la longitud, el radio, y la velocidad medida, y la latitud a la cual medimos esa velocidad máxima, ciclando sobre el cubo de datos. Entonces tenemos que la velocidad tangente, que es la que acabamos de medir, la velocidad máxima, como función de la longitud, esto es medido, va a ser igual a la omega de R tangente, o sea, la velocidad angular en R tangente, menos omega en R0 por R tangente, donde R tangente es R0 seno de L, según vimos en la ecuación anterior. RT es R0 seno de L. Entonces, la velocidad angular finalmente evaluada en R0 seno de L, la velocidad angular evaluada en R0 seno de L, que es lo que estamos nosotros buscando, esta es la curva de rotación, omega de R, pero evaluado en distintos puntos de R, en distintos valores de R, que son para todos los L, va a haber un R0 seno de L, y para ese R, que es el R tangente, vamos a tener que la curva de rotación está dada por la velocidad tangente medida para ese L, dividido por R0 seno de L, más omega 0. Y esto simplemente viene de la ecuación anterior, omega de RT, va a ser BT de L, partido por RT, más omega de R0. Simplemente rearreglé la ecuación. Entonces la velocidad tangente la medimos, omega 0 lo conocemos, la velocidad angular del Sol, en torno al centro de la galaxia, y R0 seno de L también lo conocemos, dado que R0 es un número 8.5 kiloparsec, y la longitud es la longitud a la cual estamos midiendo. Entonces, siguiendo. Para cada L, en la línea de visión, vamos a tener 300, ¿cuántos son? 48 por 8. Como 300 puntos. Sí, como 300 puntos. Para los cuales vamos a tener, para cada L vamos a tener R0 seno de L, que esto es el radio tangente en ese punto, y la velocidad angular evaluada en ese radio, que la sacamos de acá. Y eso es la curva de rotación. Eso es la velocidad angular como función del radio galactocéntrico. Nosotros la derivamos utilizando todos los puntos tangentes, todos los puntos subcentrales, donde está la velocidad tangente, según la derivación, pero después nosotros podemos interpolar. De lo que se trata es después, teniendo la velocidad de la partícula, la velocidad medida,
y teniendo la curva de rotación, una expresión, podemos tener para la curva de rotación una expresión analítica, o podemos simplemente hacer un desarrollo en serie, quedándonos con varios términos. Hay varias formas de hacerlo, pero lo que se trata es recuperar para cada punto que nosotros podamos observar en la galaxia, no importando la distancia o el radio, solamente a partir de la velocidad y la longitud, que son, la longitud es la línea de visión, la conocemos, y la velocidad la medimos a partir del espectro, como la velocidad no máxima, sino que la velocidad de esa partícula, podamos encontrar su distancia al centro galáctico y sus dos velocidades permitidas. Y ese es el destino final. Y por eso estas distancias derivadas de esta manera se llaman distancias cinemáticas. Ahora, estas distancias muchas veces es la única forma de medir la distancia de una nube molecular o de una estrella, si podemos saber su velocidad a lo largo de la línea de visión en la galaxia, porque el Sol, digamos, el medio interestelar, que es gas y polvo, oscurece las estrellas alrededor del Sol. Nosotros no podemos ver ópticamente más allá de 3 kiloparsecs en promedio. Más allá de eso no podemos ver. Entonces, no podemos saber, para una nube molecular no podemos asociar estrellas y por lo menos estrellas que se vean en el visible. De manera que es imposible determinar la distancia de una nube molecular a partir de observaciones ópticas, porque no se ve. Se ve solamente en radio, y por eso se utiliza la curva de rotación derivada del hidrógeno atómico y del hidrógeno molecular, en este caso muestreada por el monóxido de carbono. Entonces, resumiendo, en el cubo de datos, que es longitud, latitud y velocidad. En cada longitud y latitud, cada punto LB, vamos a tener un espectro. Y ese espectro va a tener un eje, el eje del espectro es velocidad en la línea de visión. Entonces aquí sacamos un espectro y lo muestro. En ese punto, LB, vamos a encontrar la velocidad tangente de LB, como la velocidad máxima, el módulo, en la línea de visión. Después, vamos dentro de todos los B, digamos, para un L, vamos a tener todos estos B, una colección de B. Vamos a encontrar cuál es el B que tiene la velocidad máxima y cuál es esa velocidad máxima maximizando por segunda vez. Vamos, dentro de todas las latitudes galácticas vamos a encontrar, para esa longitud, vamos a encontrar el maximorum. Entonces, la velocidad tangente que vamos a asignar para la derivación de la curva de rotación va a ser el maximorum de B tangente de LB. Y eso vamos a llamar B tangente L. Para cada longitud. Entonces guardamos para cada longitud la velocidad tangente máxima, la latitud donde encontramos esa velocidad tangente máxima, y utilizamos, utilizando la medición de B tangente máximo de L, la velocidad angular evaluada en R igual a R0 seno de L, para todo L. Para cada uno de los L que tenemos, vamos a derivar la velocidad angular en R igual a R0 seno de L, es decir, la distancia tangente, el radio tangente para esa longitud galáctica, como la velocidad tangente máxima partida por R0 seno de L más omega 0. Preguntas. Profe, ¿podría explicar de nuevo qué era el maximorum, El maximorum. por favor? Claro. Aquí tenemos L y B, ¿sí? Longitud galáctica y latitud galáctica, ¿sí? Que es el mapa del cielo que nosotros teníamos, el mapa de la galaxia que yo estaba mostrando anteriormente. En cada punto LB, por ejemplo aquí, o aquí, vamos a tener un espectro. Vamos a tener un espectro que es temperatura de antena versus velocidad en la línea de visión. Y eso lo sacamos, esto es una medición que estamos haciendo, ¿no? Es la observación. Las observaciones están acumuladas en este cubo de datos, que es un cubo real que ustedes van a conocer más o menos luego. Entonces, para cada par LB, cada posición LB, tenemos un máximo, una velocidad máxima en esa línea de visión.
y esa es B tan de LB, y lo asignamos al punto tangente, y es la velocidad máxima en el LB, medida en módulos, porque son negativas en el caso de muestra, ¿no? Ya. Ahora, dentro de todos, para una longitud dada, ¿no?, vamos a tener una colección de mediciones. El máximo maximorum es el máximo para todos los LB en un determinado L. O sea, vamos a encontrar en qué latitud se encuentra el máximo, el más máximo de todos. El mayor de todos los máximos va a estar en una cierta latitud determinada. Y esa la vamos a guardar. Eso lo vamos a guardar, y a eso va a ser el máximo para L, ¿eh? Ya ciclado sobre B. ¿Se entiende ahora? Más o menos, o sea, al final el maximorum sería que Sí. si tengo como mi cubito, saco como una tirita del cubito y de ahí veo el máximo. Claro, en una tenemos, para cada longitud, vamos a tener 33 latitudes distintas, pasando por 0, desde -2 hasta +2 grados. En el cubo de datos, esto va a ser 33 puntos, ¿no? Van a ser 16 para arriba, 16 para abajo, más el 0. Entonces, dentro de eso, hay que encontrar, para cada L, tenemos 33 puntos, cada uno tiene una velocidad máxima. De esas 33 velocidades máximas, tenemos que encontrar cuál es la más máxima de todas, cuál es la mayor de todas. ¿Mm? Y eso lo llamamos el máximo máximo. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Ya. Ojalá haya quedado claro. Entonces vamos a guardar nosotros la velocidad tangente máxima, o maximorum, y la latitud donde encontramos esa tangente, donde encontramos esa velocidad máximo o máximo. Las vamos a guardar las dos en un archivo, en una regla. Porque vamos a utilizar después esa latitud para derivar la corrugación disco-galáctico, que es lo que viene después. Pero para la parte de la derivación de la curva de rotación nos vamos a quedar con la velocidad máxima de L, no importando cuál sea la latitud en que la encontramos, el B, el maximorum de B tangente de LB para cada L, y vamos a guardar para cada L la velocidad máxima de L, el B, donde encontramos esa máxima, o maximorum, donde lo encontramos, y vamos a utilizar, primero vamos a derivar utilizando la velocidad máxima de L, asignada al punto subcentral, la velocidad angular para R en SR, que es R igual a R0 en L, a partir de la ecuación maestra de la cinemática galáctica, como la velocidad máxima medida, dividida por R0 seno de L, más omega 0. Y eso simplemente viene de la ecuación maestra, que eso ya lo vimos recién arriba. Entonces ese es el primer punto. Esta es la derivación de la curva de rotación. Estoy simplemente explicando lo que había mostrado anteriormente, resumiendo. Preguntas sobre este tema. Ya, entonces estaría claro. La corrugación del disco galáctico. La corrugación del disco galáctico es, en coordenadas cilíndricas, la coordenada Z versus el radio galactocéntrico. La galaxia no es un disco plano exacto, sino que tiene una cierta corrugación. Y esa corrugación se puede derivar utilizando modelos bastante complejos, pero hay una forma más simple de derivarla, que es bastante, que se puede aplicar con los datos que tenemos y es bastante simple de hacer. Vamos a tomar como la posición del máximo. Profe, ¿puede explicar eso de nuevo, por favor, que se quedó pegado? Ya. ¿Qué cosa? ¿El ZDR? Sí, o sea, es que cuando cambió de página se quedó pegado. Y creo que no fui solo yo, creo que eran varios. Por supuesto, no, sí, está bien. La corrugación del disco galáctico. El disco galáctico, en coordenadas cilíndricas, por lo menos el disco de materia, el disco de gas y también de estrellas jóvenes, no es un disco plano, no es como un plato, sino que tiene una cierta corrugación.
La corrugación no es muy grande en términos de R. Z de R es pequeño comparado con R. Estamos hablando acá de kiloparsecs, estos serían del orden de 10 de 8.5 kiloparsecs, y la corrugación que vamos a obtener es del orden de, qué sé yo, 80 kiloparsecs, 80 parsecs. Entonces, es 1 sobre 1000 más o menos. Es un disco muy delgadito, pero que tiene una cierta corrugación. Entonces vamos a tratar de encontrar esa corrugación con los datos que tenemos. Vamos a tomar como la posición de densidad máxima para cada longitud L, la posición en latitud, donde encontramos el maximorum de la velocidad tangente de LB, que habíamos llamado ese máximo B tangente máximo de L. Yo les había dicho que guardáramos la latitud B, donde encontramos ese máximo, y la guardamos justamente para esto. Entonces, nosotros habíamos guardado el B, donde encontramos la velocidad máxima, para cada L. Entonces, para cada L tenemos vamos a tener guardado un BM, que es la latitud donde encontramos el maximorum de velocidad, que estamos asimilando como el lugar donde la densidad del disco es mayor. Y por lo tanto, el centroide del disco lo vamos a asimilar a ese punto, para cada L, para cada R. Entonces, a ese punto, como el punto subcentral, vamos a tener que R es igual a R0 seno de L, que la distancia a ese punto es R0 coseno de L. Entonces podemos encontrar Z. Z va a ser la distancia por la tangente del ángulo B. Y el ángulo B es el ángulo B máximo del ángulo B, donde encontramos la velocidad tangencial máxima. Entonces podemos medir para cada punto que observamos, para cada longitud vamos a encontrar Z. Tenemos el Z, porque tenemos la distancia, y tenemos el ángulo B de latitud, que es de acá donde encontramos el máximo. Y es D tangente de B, se puede aproximar como D por la latitud expresada en radianes, ¿no? Porque los ángulos son muy chiquititos. Entonces la tangente de B es del orden de B, que es un ángulo menor que 2 grados, expresado en radianes. Entonces, para cada par, para cada L, longitud galáctica, vamos a tener un par, que va a ser R, igual R0 seno de L, y Z, que va a ser R0 coseno de L, tangente de B, donde encontramos la velocidad máxima, que es igual a R0 coseno de L por B expresado en radianes. Entonces, podemos graficar para cada L, en el eje X, R0 seno de L, que es el punto donde estamos evaluando ese Z, y por otro lado Z, que lo tenemos derivado a partir de la observación. Y lo que nos va a dar, efectivamente, es la corrugación del disco galáctico. Preguntas. Profe, Diga. esa como curva final, esa vendría siendo como la forma que tendría. Es la forma de la galaxia, Ya, ok. en la parte que nosotros lo estamos viendo, derivada en la galaxia interna, solamente entre 2 kiloparsecs aproximadamente, y R0, que es 8.5, es donde tenemos datos. Es la galaxia interna, y además es la galaxia austral, la galaxia del sur, que es el cuarto cuadrante, que es lo que nosotros podemos ver desde donde estamos, y que es lo que vamos a utilizar para la derivación de la curva de rotación. Entonces ya tenemos dos cosas. Vamos a derivar la curva de rotación utilizando los datos que tenemos en el cubo. Vamos a derivar, el segundo punto, vamos a derivar la corrugación del disco utilizando este formalismo del que le estoy hablando, que es bastante simple. Digamos, para hacer esto con cualquier otro método, bueno, es carísimo en términos de observaciones, de modelos, etcétera, etcétera. Pero esto es bastante simple. Y finalmente lo que vamos a hacer con los datos, ya no con los datos, sino que vamos a ver nosotros vamos a tener una curva de rotación, ¿cierto? Omega de R. Y ese omega de R, que es la velocidad angular como función del radio galactocéntrico, lo derivamos experimentalmente. Ahora,
nosotros queremos encontrar una función analítica o un modelo de masa de nuestra galaxia que se ajuste. Queremos saber cuál es el modelo de masa de nuestra galaxia que mejor se ajusta a esa curva de rotación medida. Entonces, para ello tenemos que inventarnos un modelo con algunos parámetros libres, que sea un modelo físico, con parámetros libres que nosotros podamos fijar a nuestra curva experimental para determinar los parámetros libres y ver cuál es la distribución, la mejor distribución de masa que se ajusta a la curva de rotación. En otras palabras, queremos saber si la galaxia es por distribución de masa me refiero a una masa puntual en el centro de la galaxia, está toda la masa acumulada en el centro, o está acumulada, o es una esfera o es una esfera de densidad constante, o es un disco de densidad constante, una mezcla de las dos, o un punto con una esfera, o un punto con un disco. A eso me refiero. ¿Cuál es la distribución de masa en la galaxia que nos daría la curva de rotación medida? Ya. Entonces, para ello, primero tenemos que ver cuál es el modelo que vamos a usar. Vamos a usar que para misma fuerza centrífuga y centrípeta, igualarla, una partícula que se está moviendo en rotación pura, partícula de masa m, va a satisfacer m por b cuadrado de r sobre r, es igual a g por m por m partido por r cuadrado, donde m es la masa que está dentro del radio r, y eso es simplemente es Newton. Y b cuadrado, y b es la velocidad de rotación. Entonces esta es la fuerza centrífuga, esta es la fuerza centrípeta, y las igualamos. Por lo tanto, simplemente resolviendo, la velocidad de r, la velocidad de rotación, va a ser igual a g, la constante gravitacional, por m de r partido por r, donde b de r es la velocidad como función del radio galactocéntrico, y m de r es la masa dentro del radio r, ya sea una esfera, un disco o un punto, es la masa dentro del radio r. Entonces, nosotros vamos a tener, bueno, un mapa experimental. Experimentalmente derivamos omega de r, la velocidad angular como función de r, y tenemos que, por lo tanto, experimentalmente, b de r es r por omega de r, donde r es igual a R0 CNL para cada L. Entonces tenemos una colección de puntos, derivamos, que es b de r, y que están acá, por ejemplo, b de r es r por omega r, y estos puntos los podemos graficar. Entonces lo que queremos encontrar es un modelo que se ajuste a estos puntos. ¿Cuál es el mejor modelo de masa que se ajusta, el que mejor se ajusta a estos puntos, ¿no? Entonces tenemos una cosa experimental y ahora una cosa teórica, y vamos a examinar los 5 modelos diferentes y vamos a ver cuál se fija mejor a la curva de rotación derivada. Entonces los modelos de masa de la galaxia que vamos a usar, como les dije, dentro de b cuadrado igual b de r igual raíz de g por m de r partido por r, vamos a poner distintas expresiones para m de r, la masa envuelta dentro del radio r, y vamos a utilizar 5 modelos de masa distintos para ver cuál es el que mejor se ajusta a nuestra curva medida. Entonces los modelos son, el primero es una masa puntual en el centro de la galaxia. Si m de r es igual a m0, en r igual 0. Entonces el parámetro libre a ser derivado a partir del fit, ya sea por chi cuadrado, verosimilitud máxima, la técnica que ustedes quieran elegir, fijar una curva, una corrección de puntos. El primer modelo de masa es m de r igual m0, y el parámetro es m0. Entonces vamos a encontrar cuál sería la masa puntual de la galaxia, que está en el centro de la galaxia, que hace que funcione la gravitación.
Ahora, obviamente de estos 5 modelos va a haber uno que es mejor que los demás. Entonces, eso es lo que vamos a ver cuál es el modelo que es mejor que el de los demás. Entonces, estos son modelos de un parámetro. El primero es el masa puntual en el centro de la galaxia. MDR es igual a M0. El parámetro libre es M0. Después, un disco uniforme. MDR es pi por r cuadrado por S, donde pi r cuadrado es el área que está dentro del radio R, y S es una densidad de masa superficial. Es masa solares partido por kiloparsec cuadrado. Es masa partida por unidad de superficie multiplicado por una superficie da una masa total. Entonces el parámetro aquí a derivar es la densidad superficial S, que vamos a asumir como uniforme, o sea, igual para toda la galaxia dentro de él. Después, una esfera uniforme. MDR es 4/3 pi r cubo, o sea, el volumen, multiplicado por ρ, donde ρ es una densidad volumétrica y es el parámetro libre. Entonces hay que encontrar cuál sería el ρ que mejor se ajusta para que nos dé la masa de MDR que mejor se ajusta a la curva de rotación. O sea, si la galaxia fuera una esfera, ¿cuál sería la densidad que hace funcionar la curva de rotación tal como la medimos? Después, estos son todos, los 3 primeros son modelos de un parámetro. Entonces, ahora vienen los modelos de 2 parámetros. Primero, un disco uniforme con una masa puntual en el centro. Es decir, MDR es pi r cuadrado por S, es el disco uniforme, más M0, que está en el centro de la galaxia. Entonces esto tiene 2 parámetros, S y M0, que hay que encontrar. Y finalmente una esfera uniforme más un punto central, más una masa central, que sería MDR, la masa dentro del radio galactocéntrico R, sería 4/3 pi r cubo, el volumen dentro de R, por ρ, que es la densidad volumétrica, más M0, donde M0 es la masa puntual en el centro de la galaxia. Entonces la pregunta que hay que contestar, este es el tercer punto de la tarea 2, sería ¿qué de estos 5 modelos, cuál es el que mejor se ajusta a la curva de rotación derivada BDR? Preguntas. ¿Dudas? Está entonces, parece que está claro, como lo expliqué. Tenemos una curva de rotación medida, vamos a encontrar una curva de rotación analítica, vamos a tomar diferentes expresiones para MDR, esas expresiones dependen de un parámetro o de 2 parámetros, según sea el caso. Vamos a ajustar ese BDR, esa curva, vamos a encontrar el mejor valor para cada una de las expresiones MDR, para cada uno de los casos, un disco, una esfera, un punto, una esfera más un punto, un disco más un punto. Vamos a encontrar cuáles son, vamos a encontrar 2 cosas. ¿Cuál de las 5 distribuciones de masa es la mejor, la que mejor ajusta? Y por otro lado, para cada distribución de masa, ¿cuál es el valor de cada parámetro libre? ¿Se entiende el planteo de la pregunta? ¿Están ahí todavía hoy? Sí, se refiere ahí a... O sea, para responder esa pregunta tenemos que... No, si entendieron el planteo, si no, obviamente no les pido que lo resuelvan en la mente, pero si entendieron de qué se trata el problema que hay que solucionar. Sí, yo por lo menos lo que entiendo es que hay que como hacer un ajuste de los datos. Exactamente. No sé, me Una curva de rotación a un modelo analítico que depende de una distribución de masa.
Entonces, esta es una forma muy barata de encontrar primero que nada, cuál es la masa dentro del radio galactocéntrico, o cuál es la masa como función de R, y por lo tanto se puede evaluar eso después dentro hasta R0, entonces se puede derivar toda la masa gravitacional de la galaxia dentro del círculo solar, o sea, para R dentro de la galaxia interna, o sea, para toda la galaxia que está a una distancia menor que el Sol, del centro. Entonces se puede derivar eso. Primero se va a derivar cuál es la distribución de masa, y segundo, cuál es la masa finalmente, MR0, y esa masa no es tan, digamos, tiene su importancia encontrar la masa gravitacional de la galaxia. Un detalle, se van a encontrar que la masa gravitacional, si es que averiguan, es bastante mayor que la masa visible, que la masa en estrellas, en gas molecular. Por visible me refiero a la masa bariónica. Toda la masa que uno puede ver, o ver en radio, o ver en lo que sea, que puede detectar, va a ser menor que la masa gravitacional que nos va a dar como M evaluado en R0, o sea, la masa que está dentro del círculo solar. ¿Y por qué va a ser mayor? Porque está metida la materia oscura también, y la materia oscura tiene efecto gravitacional. De hecho, el único efecto uno de los únicos efectos por los cuales se puede saber su existencia. Entonces, esa es una cosa bien interesante que ustedes pueden investigar por su cuenta. Si la masa gravitacional que van a encontrar, pueden buscar también de la literatura cuál es la masa visible de la galaxia dentro del círculo solar, se van a encontrar que es un orden de magnitud menor. Y eso porque esta es una de las formas originales de encontrar la materia oscura en nuestra galaxia. Y esto se hace mucho más acentuado, es mucho mayor la cantidad de materia oscura a materia visible, es mucho mayor si para la galaxia externa, porque ahí se empieza a acabar la materia visible, y hay como un cocoon, hay como una envoltura de materia oscura alrededor del disco galáctico, que hace que la curva de rotación no empiece a bajar su valor, sino que se mantenga, y esa es una de las, se mantenga sus valores de velocidad, no decaiga la velocidad angular, y eso es uno de los efectos que nos ayuda a comprender la existencia de la materia oscura. Entonces ahora vamos a ver dos cositas más cortas. Uno, el uso de la curva de rotación para derivar distancias cinemáticas. O sea, ¿para qué derivamos nosotros la curva de rotación? ¿Para qué nos interesa? Porque vemos que si conocemos B de R, podemos invertir esta ecuación y encontrar R, o sea, el radio, la distancia entre la partícula y el centro de la galaxia, como V de R, que es la velocidad que medimos, partido por, perdón, V de R, que es la curva de rotación evaluada en R, que se supone que ya la derivamos, partida por la velocidad medida sobre R0 en L más V0 sobre R0. Entonces, vamos a usar una expresión simple para esta curva de rotación para entender lo que estoy diciendo. Si nosotros encontramos R en función de la velocidad medida y la curva de rotación, vamos a poder encontrar también las distancias, las dos distancias posibles, de 1 y de 2, de n y de f. Entonces, si nosotros expandimos B de R ahora como una serie, A por R0 más B por R a la menos 1, por C por R a la menos 2, etc., y nos quedamos con el primer orden, B de R es A por R elevado a 0, que es 1, es decir, A. El primer orden es que B de R es una constante. ¿Cómo determinamos cuál es esa constante? Es que B en R igual a R0 es igual a V0 que conocemos. Entonces A tiene que ser V0. Entonces la curva de rotación lineal, que se llama, es B de R igual V0, es constante. Y por lo tanto la curva de rotación es omega de R, la velocidad angular, es de 0 partido por R. Y eso es monotónicamente decreciente, que es lo que nosotros necesitamos que cumpla nuestra curva de rotación, porque esa fue la primera suposición.
Esta es la forma más simple, la curva de rotación más simple, que si uno la utiliza se puede alejar en 10%, un 5 o 10% en los valores del radio galactocéntrico medido, con respecto a una curva en que se queda con valores más altos del desarrollo en serie. Entonces, si reemplazamos en la ecuación maestra de la cinemática, teníamos R, va a ser B0, partido por, este era BDR, pero BDR ahora una constante que es B0. Partido por VLSAR, que es la velocidad medida, partido por R0 CNL, más B0 por R0. Y todo esto sale dentro de la ecuación maestra de la cinemática galáctica. Multiplicando entonces arriba y abajo esta ecuación por R0 partido por B0, en el numerador y denominador vamos a tener que R medido, o sea, el R que derivamos para esa partícula, es R0, conocido, por la velocidad medida, partido por V0 CNL, más 1. Y eso es. Entonces, a partir de la velocidad medida y la longitud galáctica, nosotros conocemos el radio galactocéntrico y por lo tanto tenemos dos distancias posibles. Entonces, tenemos R y tenemos la distancia lejana y cercana, que también está dado por esa expresión. Entonces, de eso se trata, de encontrar la distancia cinemática a partir de la velocidad medida y de la longitud a la cual estamos mirando. Nótese que esto es válido. Voy a dejar de compartir y compartir otra cosa en este momento. Ya. Entonces, lo que estoy compartiendo ahora es el diagrama de longitud-velocidad. Lo que quiero que se entienda aquí es lo siguiente. Lo que estoy diciendo, nosotros derivamos la curva de rotación utilizando estos puntos, los puntos que tienen la velocidad máxima para cada línea de visión. Pero después la utilizamos para encontrar la distancia al centro de la galaxia y las dos distancias posibles hacia el Sol de cualquier punto en el diagrama de longitud-velocidad. O sea, no solamente nosotros utilizamos la velocidad máxima para derivar la curva de rotación, pero después, para cada par LV, para cada par de longitud, velocidad en la línea de visión, que puede ser, esos puntos ya están aquí adentro, están adentro del diagrama. Utilizamos la curva de rotación derivada en los puntos de máxima velocidad, pero la utilizamos para encontrar cualquier distancia galactocéntrica y cualquier distancia cinemática en la línea de visión. En los espectros que yo había mostrado, utilizamos la velocidad máxima en la línea de visión para derivar la curva de rotación, pero después utilizamos la curva de rotación derivada para encontrar la distancia cinemática para cualquier velocidad en la línea de visión. Eso es lo que quería decir. Ahora, lo último que quiero ver es lo siguiente. Dejar de compartir pantalla. Ya. Volviendo entonces, y esto es lo último que vamos a ver, explicar por qué ustedes se fijaron que hay una velocidad máxima y hay velocidades positivas y negativas en el diagrama de longitud-velocidad. Vamos a ver por qué se producen esas velocidades positivas y negativas, viendo cuáles son las velocidades permitidas y prohibidas. Entonces, en el diagrama de longitud-velocidad que acabamos de ver, el diagrama medido, ustedes se habrán dado cuenta que había una velocidad máxima en la línea de visión, positiva, hacia la izquierda del centro galáctico y hacia la derecha era negativa, y después había emisión permitida, había emisión a velocidades positivas, perdón, sí, positivas, en velocidades negativas, permitidas y algunas donde no había. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta área no había emisión. ¿Cómo se deriva dónde hay y dónde hay emisión? ¿Cuál es la explicación teórica de lo que medimos? Entonces, el primer cuadrante, esto que está entre L igual 0 y L igual 90, esto es la longitud galáctica, 0 y 90, vamos a tener, utilizando la ecuación maestra,
de la cinemática galáctica, que V de R es igual a omega de R menos omega de R0 por R0 en L. Esta es la ecuación que habíamos derivado, de la cual sale todo lo que estamos haciendo. Entonces, para R menor que R0, primero vamos a ver el caso de R menor que R0, la galaxia interna en el primer cuadrante. Omega de R mayor que omega de R0 y seno de L mayor que 0, entre 0 y 90. Por lo tanto, el producto de omega de R menos omega de R0 por seno de L va a ser mayor que 0. Entonces, la velocidad en la línea de visión medida va a ser mayor que 0 y va a ser menor que la velocidad tangente. Entonces, ahí está esta área que es la permitida, R menor que R0, en el primer cuadrante. Después, para R mayor que R0, tenemos que omega de R es menor que omega de R0, porque la curva de rotación es monotónicamente decreciente, mientras que seno de L es mayor que 0. Por lo tanto, la velocidad que vamos a permitir van a ser menores que 0. Entonces, este es el eje de velocidad, aquí es positivo, aquí es negativo. Aquí está la galaxia interna, y acá está la galaxia externa. Entonces, la emisión que encontremos en este cuadrante a velocidades negativas va a estar fuera del círculo solar, va a ser emisión correspondiente a la galaxia externa. En el segundo cuadrante, entre L igual 90 y 180, la misma ecuación, en este caso, R en el segundo cuadrante, que es hacia afuera de la galaxia, ahí R siempre va a ser mayor que R0. Nunca vamos a atravesar en esa línea de visión, nunca vamos a atravesar la galaxia interna, porque estamos mirando hacia la galaxia exterior en el segundo cuadrante, en el plano galáctico. R mayor que R0 siempre. Por lo tanto, siempre omega R va a ser menor que omega R0, seno de L mayor que 0, y el producto de ambos va a ser menor que 0. Entonces, en el segundo cuadrante, vamos a tener que la velocidad siempre va a ser menor que 0, y esto va a ser un área de velocidades prohibidas, por eso que el diagrama de longitud-velocidad tiene la forma que tiene. Tercero, entonces, el tercer cuadrante entre 180 y 270. También R mayor que R0 siempre. Estamos mirando al tercer cuadrante también hacia la galaxia exterior. Entonces, omega R va a ser menor que omega R0, pero entre 180 y 270 el seno de L es menor que 0. Entonces, menos por menos da más, y la V de R va a ser mayor que 0 para el tercer cuadrante. Entonces, R mayor que R0 para el tercer cuadrante va a ser la velocidad positiva. Y finalmente, el caso que nos interesa a nosotros, que para el cuarto cuadrante y la galaxia interna, que es donde nosotros estamos usando los datos, aquí, en el cuarto cuadrante, utilizando la misma ecuación, R menor que R0, primer caso, R menor que R0, porque ahí atravesamos tanto la galaxia interna como externa. Después que se termina el círculo solar, la línea de visión sigue más allá, hacia la galaxia externa, al otro lado de la galaxia. En la galaxia interna tenemos que omega R es mayor que omega R0. Por lo tanto, este término aquí es positivo. Mientras que el seno de L es menor que 0, porque estamos entre 270 y 360 en L. Entonces, eso quiere decir que el producto de los dos es negativo, y V de R es menor que 0, y mayor que la velocidad tangente. Entonces, aquí tenemos que... Este es el cuarto cuadrante, y tenemos que la velocidad permitida es menor que 0 para la galaxia interna y mayor que la velocidad tangente. O sea, es menor que la velocidad tangente en módulo, pero es negativa. Y para la galaxia externa, en el mismo cuarto cuadrante, que es R mayor que R0, tenemos que omega R menos omega R0 es menor que omega R0, entonces este término es negativo. Seno de L es menor que 0, por lo tanto este término es negativo también, y la velocidad medida va a ser mayor que 0. Y es totalmente simétrico al lado, a la galaxia del norte, la galaxia del sur, que es la que vemos nosotros, es totalmente simétrico. Entonces, el área que nosotros vamos a examinar para determinar la curva de rotación es esta área de acá. R menor que R0 en el cuarto cuadrante.
ese es el punto que nos interesa, y a partir de eso se puede derivar la curva de rotación debido a la existencia del punto subcentral, o donde está la velocidad tangente, o velocidad angular máxima que uno puede medir en la línea de visión. Entonces, aprovechándose de ese efecto, derivamos una curva de rotación, y utilizamos esa curva de rotación para evaluar, dada una longitud y una velocidad en la línea de visión, vamos a poder determinar el radio de la distancia entre ese punto de esa partícula al centro galáctico, y las dos posibles distancias en la línea de visión. Ya. Y con eso derivamos la curva de rotación. Y una vez derivada la curva de rotación, podemos encontrar entonces la distancia y el radio galactocéntrico para cualquier par LB. Es decir, para cualquier punto de mi espectro, para cualquier nube molecular dentro de mi espectro, yo voy a poder encontrar cuál es la... Es decir, en un espectro, yo derivo, en este punto, utilizo este punto para derivar, porque sé que ahí R es igual a R0 seno de L, y D igual a R0 coseno de L, y como tengo las distancias por geometría, yo derivo la curva de rotación en este punto, utilizando la velocidad máxima. Pero después, derivada la curva de rotación, yo puedo encontrar cuál es la distancia cinemática, las posibles dos distancias cinemáticas, para cualquier nube molecular en la línea de visión. Para esta, es decir, puedo utilizarlo para descomponer, para encontrar realmente la distancia cinemática a la fuente que estoy observando, y con la distancia cinemática puedo encontrar también digamos, la masa y otras propiedades extensivas que dependen de la distancia. Ya, hasta aquí entonces vamos a llegar. ¿Preguntas antes de pasar a la clase auxiliar? Bueno, están, por lo menos, si no hay preguntas, alguien que me diga no hay preguntas, para saber quién están escuchando. Por favor. No, profe, creo que nadie tiene. Ya. Ya. Entonces, si está presente el profesor auxiliar. Sí, acá estoy, profe. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho bien. Ya, Javier, súper. Sí. Javier, te voy a hacer coanfitrión para que puedas hacer tu clase. Ya, por favor. Hacer coanfitrión. Javier, sí. Gracias, Claudia. Oye, tengo Sí. una pregunta de Víctor Saúl de la Gerencia de Régimen Financiero. Dice, ¿cómo no Ya, voy a empezar a compartir. Financiera, algo mencionaste, Alguien tiene prendida la radio. No, es mi casa, que hay mi papá está en una reunión también. Ah, ya. Nada que hacer. No, todos Sí. ensumados. Ya. Ya, entonces Ya. los dejo alumnos y alumnas con Javier, que le va a hacer la clase auxiliar. Ya. Bueno, hola. Espero que estén todos bien. Ya, ahora viene lo importante, como que para que empiecen a trabajar ya con lo que el profe les ha hablado últimamente, que es como el de cubo de datos, porque lo que vamos a hacer ahora para tarea 2 es entrarle en cubo de datos, más probable, y pedirle ciertas cosas. El cubo de datos, como dijo el profe, es como algo que sea acá, como que son, se saben como 3 cosas, pero en realidad son 4, porque dada cierta longitud y cierta latitud, tenemos un espectro, el cual va a venir dado va a ser parecido a los espectros que tuvieron en la tarea 1, que sería un gráfico como velocidad versus temperatura. Ahora, el archivo en el que van a trabajar ustedes va a ser un archivo FITS, que es un archivo bastante común en astronomía. Entonces lo que vamos a hacer ahora es como paciente cómo trabajar con este archivo FITS. Lo primero es que para esto sirve bastante este módulo acá, el astropy.io, y vamos a empezar a leer el archivo FITS. Para eso ocupamos esta cosa acá que se llama fits.open y abrimos este archivo que se llama así. Y esto es el cubo. El archivo FITS tiene dos partes, la data y el header. El header es un encabezado que trae información importante sobre el archivo, sobre qué tratan las cosas.
Por ejemplo, acá tengo abierto el header y nos dice básicamente el largo de las longitudes, por ejemplo, lo que venían haciendo acá, la longitud, la latitud y la velocidad. Aquí, por ejemplo, dice Z-type 1, esto es la velocidad respecto al LSR. Y aquí está, por ejemplo, dice cualquier valor vale menos 2,3 por elevado a 2. Y el C delta, que se refiere a como el espaciado entre cada puntito. Aquí también donde dice en axis 1 se refiere al número de puntitos que hay dada esta cosa, que son 306. También tenemos acá la longitud galáctica y la latitud galáctica. Y las mismas cosas, como en qué valor parten y el espaciado entre ellos. Para esto podemos leer el header y extraer como nuestra longitud, latitud y velocidades. Y eso lo podemos hacer con esta función de acá, que lo que hace es como que automatiza la lectura esta. O también podemos nosotros mismos ir a leer el header, como dijimos recién, y hacer esto de acá, que es la forma manual. Básicamente hacer un linspace, que es como una instrucción lineal de las cosas. Ahora, si yo leo la data, voy a tener esto. Son muchas. Estos son básicamente, cada uno de estos es como uno de estos, como todo un lado de esto. Y estos son todas temperaturas. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Ya, entonces tenemos nuestro header y nuestra data. No sé esto. Ya, ahora vamos a trabajar, vamos a ver como unos primeros ejemplos para que se familiaricen un poco cómo es esto. Por ejemplo, lo primero va a ser graficar espectro localizado